Muy buenos días. Hoy, en el día 195, comenzaremos con un nuevo libro de la Biblia, el libro de Cantares. Este libro tiene como autor Salomón. El propósito de este libro es que nosotros podamos reafirmar la santidad en el matrimonio y poder ver la comparación que Dios hace entre una pareja de matrimonio que vive una vida de fidelidad, de integridad, de compromiso y esa relación entre la iglesia, que es la novia de Cristo. El libro de Cantar de los Cantares trata de un poema lírico en el que se celebra el amor matrimonial así tal como Dios lo instituyó en el huerto del Edén. Ese matrimonio ideal conjuga un sólido compromiso del pacto y nos enseña ese deleite y gozo que experimentamos cuando vivimos una relación matrimonial en la bendición de Dios. Y allí nos demuestra el libro la plena satisfacción que viviremos como iglesia con el Señor en las bodas del Cordero. ¿Qué temas trata el libro? Primero vamos a mirar qué significa Cantares. Significa la más hermosa canción. También veremos el Cantar de Salomón, el amor florece, el amor sueña, el amor hace planes, el amor danza, el amor es poderoso y no está a la venta. Veremos que el amor debe ser un amor puro, un amor fiel. Veremos en este libro que Dios nos invita a no despertar el amor hasta que sea el tiempo, hasta que sea el momento y sobre todo la fidelidad en el matrimonio. Comencemos entonces en este día 195 con los capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro de Cantares. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y la viña que era mía no guardé. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde sasteas al mediodía, pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí, mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos son como palomas. He aquí tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los aterzonados. Ahora leeremos el capítulo 2. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté
y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí. Está tras nuestra pared mirando por las ventanas, atirbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como al cervatillo sobre los montes de Betel. Ahora leeremos el capítulo 3. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles, por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en mi casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, ahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón, con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio, en el día del gozo de su corazón. Ahora leeremos el capítulo 4. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Tú eres hermosa, amiga mía, en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía.
Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraísos de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardo. Nardo y azafrán, caña aromática y canela. Con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas. Fuente de huertos, pozos de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven austro, soplad en mi huerto, despréndase en sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Ahora yo te invito a que meditemos y reflexionemos en estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1 vemos lo importante que es cultivar el amor en nuestra relación de pareja matrimonial. Allí vemos la necesidad del amor de la esposa que se lo expresa a su esposo y al mismo tiempo él expresa a ella esas palabras hermosas, esas palabras dulces y también expresa su necesidad de ella. La esposa le expresa a él palabras de admiración, palabras de respeto y él demuestra amor hacia ella. Y allí vemos cómo se cumple lo que Dios nos pide en Efesios capítulo 5, donde a los hombres dice: maridos, amad a vuestras mujeres como así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y a nosotras las mujeres nos dice: sométanse a sus esposos, así como la iglesia a Cristo. Y también nos dice que la mujer respete al marido. También vemos que nosotros somos llamados como esposos a cultivar el amor. Es el mensaje que nos deja este capítulo 1. En el capítulo 2 hay un versículo, es el versículo 7, donde el Señor nos invita a no despertar el amor hasta que sea. Es decir, hay un tiempo para todo, como leímos en el libro de Eclesiastés. Hay un tiempo en el que somos llamados a ser formados por nuestros padres, de niños, de jóvenes, de adolescentes. Nuestros padres están formando nuestra vida, nos están guiando, nos están cuidando, pero ya en una mayoría de edad que nosotros podamos conocer a alguien, pero no despertar el amor hasta que llegue esa persona que Dios nos ha dado, ese regalo. Vemos allí en este capítulo 2 cómo el esposo resalta a su esposa, cómo la esposa valora que su esposo lo ama y es solamente de ella, y que cada uno se pertenece al otro y cada uno busca la necesidad y la felicidad de su cónyuge. En el capítulo 3 vemos que allí se resalta cuando Dios en el huerto del Edén instituyó el matrimonio, dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino una sola carne. Allí se puede reflejar esto, cómo la pareja es llamada a amarse, a necesitarse mutuamente, cómo el deseo de Dios en el matrimonio es que lo cultivemos el amor, nos amemos y nos cuidemos el uno al otro y que estemos juntos hasta que la muerte nos separe. Y cómo allí ellos viven un momento de dificultad como pareja y buscan solucionarlo. Y Dios quiere que nosotros también podamos solucionar las situaciones que se nos presenten en nuestro hogar. También allí aparece de nuevo el versículo que dice: no hagáis despertar el amor hasta que quiera. Y es como Dios invitarnos a cuidarnos en el área sexual. La sexualidad que trae bendición es aquella que se cuida desde que inicia su vida, porque la sexualidad
No se reduce a ese momento de intimidad entre la pareja, sino que la sexualidad la debemos cuidar desde que iniciamos nuestras vidas. Debemos cuidar nuestras vidas porque no podemos reducir el acto sexual al placer. A Hoy en día muchas parejas se buscan y se atraen solamente por la atracción física, pero allí vemos cómo en el versículo 7 hay un elogio a la pureza sexual, hay un elogio a la virginidad, hay un elogio a cuidar nuestro cuerpo y esperar hasta ese día en que Dios nos regale ese esposo, esa esposa, y poder disfrutar plenamente de la sexualidad en ese santo estado del matrimonio. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Has decidido vivir en pureza y fidelidad con tu esposo o esposa? ¿Estás cuidando el regalo de la sexualidad para disfrutarlo en el momento que es decir, en el matrimonio? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.